Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Es para mí un honor tenerlos con nosotros. Siéntase bienvenido. Es nuestro propósito en este lugar solamente glorificar a Dios, no solo a través de la alabanza y la adoración, sino con la predicación de su palabra, pero también compartir con ustedes una palabra fresca, sazonada con sal para sus vidas. El 15 de abril de 1865, a la edad de 56 años, murió asesinado por John Wilkes Booth, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln, quien había logrado abolir la esclavitud en ese país al proclamar la emancipación de ellos en 1863. Se dice que durante su entierro miles de personas salieron a las calles a despedir a quien se ha considerado el mejor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entre estas miles de personas que estaban ahí en la calle para ver pasar la carroza con el féretro que llevaba el cuerpo del señor Lincoln, entre estas personas se encontraban muchos afroamericanos que, siendo esclavos, habían obtenido tan anhelada libertad gracias al presidente Lincoln. Una historia cuenta que al pasar la procesión funeraria por una de las calles, una humilde madre afroamericana de pie tras la multitud de blancos levantó a su hijito sobre su cabeza justamente cuando pasaba el cuerpo del presidente asesinado y le dijo: míralo bien, hijo, míralo bien, porque este es el hombre que murió por todos nosotros. El 19 de junio de 1834, en la ciudad de Kelvedon, en el condado de Essex, en Inglaterra, nació un niño a quienes sus padres le llamaron Carlos Haddon Spurgeon o Charles Haddon Spurgeon. Sus biógrafos relatan que cuando Carlos todavía era pequeño, quedó convencido de pecado por Dios. Durante algunos años se sintió como una criatura sin esperanza, sin consuelo. Asistía a diferentes cultos en distintos lugares, sin llegar a saber cómo podía librarse del pecado. Fue entonces, cuando tenía 15 años de edad, que aumentó en él el deseo de ser salvo. Y ese deseo aumentó de tal forma que pasó 6 meses, según dicen sus biógrafos, clamando y gimiendo en oración. En ese tiempo, un día asistió a un culto en cierta iglesia, pero ese día, precisamente ese día, el pastor no pudo ir al culto debido a que había caído una gran tormenta de nieve. Y a falta del pastor, un zapatero se levantó para predicar ante las pocas personas que se encontraban ahí presentes. Y leyó este texto de la Biblia que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, el cual está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, en el verso 22. Y el zapatero, que no tenía experiencia en el arte de predicar, solamente podía repetir el pasaje y decir: mirad, mirad. No es necesario que levantéis ni un pie ni un dedo. No es necesario que estudiéis en el colegio para saber mirar, ni tampoco que contribuyáis con 1000 libras esterlinas. Mirad, mirad a mí, dice Jesús, y no a vosotros mismos. No hay consuelo en vosotros. Miradme, miradme sudando grandes gotas de sangre. Miradme colgado de la cruz. Miradme muerto y sepultado. Miradme resucitado. Miradme sentado a la derecha de Dios. Y luego, después de repetir esto una y otra vez, fijando sus ojos en Carlos Spurgeon, le dijo: joven, a mí me parece que tú eres desgraciado y serás infeliz en la vida y en la muerte si no obedeces. Entonces el zapatero gritó con más fuerza a Carlos: joven, mira a Jesús.
Míralo ahora. Y el joven miró y continuó mirando a Jesús hasta que por fin un gozo indecible se apoderó de su alma. ¿Por qué razón? Porque había confiado en Jesús y todo lo que él había hecho para el perdón de sus pecados. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versos 14 y 15, las palabras del Señor Jesús diciendo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero leerlo de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce sobre un asta en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Y el propósito de esta enseñanza es asegurar a cada una de las personas aquí presentes, en especial a aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados, que todo lo que necesitan para ser salvos, todo lo que necesitan para ser hijos e hijas de Dios, todo lo que necesitan para ser perdonados de todos sus pecados es creer en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque es solamente a través de la fe en Él y su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección para nuestra justificación que podemos ser salvos de la ira de Dios. En el texto que leímos del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 14 y 15, el Señor Jesús está respondiendo la pregunta que le hiciese Nicodemo, quien era un fariseo muy importante y un miembro del Sanedrín. ¿Y cuál fue esta pregunta? Esta pregunta es: ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? Nicodemo no sabía eso. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, Jesús le dijo: de cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo, siendo aún un maestro de Israel, no entendía esto. Inclusive llegó a preguntarle al Señor Jesús: ¿cómo es que un hombre siendo ya viejo puede volver al vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor Jesús se propone darle una respuesta a este hombre de cómo nacer de nuevo. Y es por eso que Jesús le refiere esa historia, la cual era muy conocida para cualquier judío, la cual se encuentra en el libro de Números, en donde se nos narra la peregrinación de Israel en el desierto por 40 años como un castigo de Dios a causa de su rebeldía, a causa de su ingratitud, a causa de su incredulidad. Y en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 al 9, encontramos esta historia a la cual el Señor Jesús se está refiriendo, historia que por favor les invito a que la leamos juntos. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, dice, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué decían? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Pero también dicen, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta en un lugar elevado, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué dice aquí? Y vivía. ¿Por qué el Señor Jesús escogió esta historia de entre muchas en el Antiguo Testamento para explicarle a Nicodemo cómo nacer de nuevo? La razón es porque en esta historia encontramos todos los elementos que acompañan al nuevo nacimiento, o que forman parte del nuevo nacimiento que Dios demanda. Oiga bien, no que Dios suplica o ruega, que Dios demanda de todo pecador. De todo pecador. ¿Para qué? Para ser salvos o para nacer de nuevo. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, el reconocer sus pecados, el reconocer contra quién han pecado, el confesar sus pecados dispuestos a apartarse de ellos, y el suplicar misericordia. En el verso 4 del libro de Números, capítulo 21, leemos: y se desanimó el pueblo en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el camino más corto para el pueblo era atravesar el país de Edom. Pero tanto el rey como los ciudadanos impidieron que Israel pudiera pasar en medio de ese país, de modo que tuvieron que marchar rodeando Edom. Y debido a esta larga jornada o esta larga caminata, el pueblo se desanimó, es decir, se llenó de frustración y se llenó de impaciencia, pecando contra Dios. Y en el verso 5 leímos que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Oiga, qué cosa. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto, donde estábamos muy bien? No es cierto, no estaban bien. Pero ellos pensaban que allá estaban bien. ¿Qué cosas? Mientras estaban allá querían salir de ahí. Ahora que Dios los saca de ahí, están anhelando con todo su corazón volver allá, a los melones, a los puerros, etcétera. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, o salir de Egipto, como quieras interpretarlo, para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra versión de la Biblia traduce este verso así: y el pueblo comenzó a hablar contra Dios y Moisés, diciendo, ¿por qué nos sacaron? Aquí ya es enfático aquí. ¿Por qué nos sacaron? ¿Por qué tú y Dios nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná, este pan tan liviano. Detestamos este horrible maná. ¿Qué pueblo, dirán ustedes? Ciertamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese pueblo y la vida de muchos hoy en día? Vemos aquí que Israel está añadiendo pecado a sus pecados ya cometidos. En primer lugar, dice que murmuraron contra Dios y contra Moisés. Murmuraron contra Dios y contra el líder que Dios escogió para liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Por cuanto la voluntad de Dios era llevarlos a la tierra prometida, que fluía leche y miel. La voluntad de Dios no fue que ellos murieran en el desierto, que los mayores de 20 años murieran en el desierto, a lo largo de un periodo de 40 años en donde tendrían que vagar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, como un castigo. En segundo lugar, no solo murmuraron contra Dios y Moisés, ellos cometieron el pecado de soberbia y de orgullo. ¿Por qué razón? Porque solo estando lleno de soberbia, de orgullo, pero también de rebeldía, es que una persona como ellos
y como muchos hoy, pueden atreverse a levantarse contra Dios. En tercer lugar, ellos mintieron. Ellos estaban mintiendo al culpar a Moisés y a Dios, como leímos en la otra versión, de haberlos sacado de Egipto para que murieran en el desierto. A lo largo de esos 40 años que tuvieron que andar ahí vagando en el desierto, cuando los culpables eran ¿quiénes? Ellos. Ellos eran los únicos culpables de que esto sucediese, ya que, como decíamos, era un castigo de Dios a causa de sus pecados. También vemos que mintieron cuando dijeron que no había pan ni agua. ¿Por qué razón? Porque Dios, al proveer el maná, estaba proveyendo una forma de pan para ellos, y cuando no había agua, ahí venía la queja y de inmediato Dios les proveía agua. En cuarto lugar, vemos que cometieron un pecado más, el de ingratitud, al menospreciar el maná que provenía de Dios, que como un padre amoroso les cuidaba como a hijos. Yo pregunto, ¿qué pueblo sobre la tierra había sido alimentado por alguno de sus dioses con D minúscula que ellos habían creado para sí? A ver, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo? Leamos la historia. ¿Qué pueblo sobre la tierra en ese entonces y después había sido alimentado por alguno de sus dioses con D minúscula? Ninguno. Pero Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero, sí lo había hecho con su pueblo. A pesar, por cierto, a pesar de que le provocaron una y otra vez con sus pecados. ¿Y qué provocó que este pueblo pecase contra Dios? Bueno, ya lo leímos. Un nuevo castigo. Un nuevo castigo de parte de Dios. Como si andar ahí vagando o errantes por el desierto durante 40 años no hubiera sido suficiente. ¿Y cuál fue este castigo? Ya lo leímos en el verso 6. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando aquí en la Biblia hablan de serpientes ardientes, son serpientes venenosas, serpientes feroces que con su mordedura producían una mortal inflamación. Alguien escribió al respecto: el desierto que habían atravesado los israelitas estaba todo infestado de serpientes venenosas. Y esto, por cierto, ustedes lo pueden leer allá en el libro de Deuteronomio, a los que les gusta leer, Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Sin embargo, aunque todo el desierto que habían estado atravesando estaba infestado de serpientes venenosas, hasta ese momento, óigase bien, hasta ese momento Dios los había preservado o protegido de ellas de manera maravillosa. Hasta que ahora ellos volvían a murmurar. Y Dios, ahora que en su rebeldía se levantaban contra él y contra Moisés, Dios viene y les humilla, haciendo que estos despreciables animales fuesen para ellos una terrible y mortal plaga. Fíjense bien. Abundaban las serpientes venenosas. Dios los había guardado milagrosamente, porque eran un gran pueblo, y los había guardado por su amor y su misericordia. Pero nuevamente vienen ellos y pecan contra Dios, murmuran contra Dios. En su orgullo y rebeldía, como decíamos, se levantan contra Dios y contra Moisés. Y Dios dice, bueno, basta, ya no más protección. Serpientes, todas congréguense en un solo lugar y atáquenos y mátennos. Puntos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante el castigo de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante el castigo de Dios? Bueno, primero, el reconocimiento de su pecado. Segundo, la confesión de este. Y tercero, un ruego de súplica por misericordia. En el verso 7 leímos, allá en Números, el libro de Números, en el verso 7 leímos, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, primeramente, hemos pecado. Ahí están confesando su pecado. Son humildes, son honestos, reconocen que han pecado, que son culpables. Dice, hemos pecado.
Hemos pecado. Pero también reconocen sus pecados, porque los pecados tienen nombre. Y dicen, hemos pecado, ¿por qué? Por haber hablado contra Jehová y contra ti. Pero no todo queda ahí. Dicen a Moisés, o suplican a Moisés, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Ruega a Dios que quite de nosotros esta serpiente. O estas serpientes. Y vemos acá como ellos estando en gran aflicción, como estando en gran aflicción, reconocen que han pecado, reconocen cuál es su pecado, en una aparente señal de arrepentimiento. Pero también lo confiesan ante el siervo de Dios y claro está, ante un Dios que es omnipresente. Vemos cómo también los israelitas reconocen que las serpientes vienen de parte de Dios. Y vienen de parte de Dios como un castigo de haber pecado contra Él, por lo que suplican a Moisés que ruegue a Dios. Es decir, que interceda por ellos ante Dios y sean liberados de este juicio que Dios les ha enviado. Esa fue la respuesta del pueblo. Ahora veamos cuál fue la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la confesión de pecados del pueblo y la súplica para que Él tuviese misericordia de ellos? Y la respuesta es una sola, la misma de siempre: gracia. Gracia abundante para todos los pecadores que reconocieron y confesaron su pecado y volvieron su rostro a Dios, necesitados de que Dios derramase de su misericordia sobre ellos. ¿Y cómo Dios manifestó su gracia? Algunos dicen que estamos en el periodo de la gracia, que no hubo gracia en el Antiguo Testamento. Claro que hubo gracia. Dios es Dios de gracia y siempre ha habido gracia y siempre habrá gracia. A mí me impresiona leer en el libro de Apocalipsis que en medio de los juicios que Dios está enviando sobre la tierra, sobre los pecadores, un ángel salga a predicar el evangelio eterno. Siempre ha habido gracia y siempre habrá gracia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Cómo vemos que Dios manifestó su gracia en este pueblo de Israel? En primer lugar, leemos que Moisés oró por ellos y Dios muestra su gracia escuchando su oración intercesora. En segundo lugar, Dios tuvo compasión de este pueblo rebelde. Dios tiene compasión de este pueblo murmurador, de este pueblo soberbio, de este pueblo mentiroso, de este pueblo ingrato. ¿Por qué? Porque en su gracia proveyó un medio para su sanidad, para que tuvieran vida. Alguien escribió lo siguiente: Dios podía haber ignorado el aprieto de la gente. ¿Por qué? Porque merecían morir. Dios podía haber ignorado a esta gente que estaba en apuros, en aprietos. ¿Por qué? Porque merecían morir por su rebeldía, por su ingratitud. Pero su amor y su gracia proveyó el remedio. Y es así que en el verso 8 leímos: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, es decir, en un lugar alto, elevado, de modo que todos la vean, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. En tercer lugar, vemos esta gracia abundante en el hecho de que la sanidad fue un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas no tenían que pagar nada para ser sanos. Es más, no se les pedía que fueran y miraran a la serpiente y luego que fuesen sanos, fuesen a ofrecer un sacrificio a Jehová. No. Todo lo que Dios pedía era, que confiaran en Dios y miraran a la serpiente con fe en Dios, con fe en que Dios iba a cumplir su promesa. O sea, esa sanidad tan anhelada por todos los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas vino a ellos de manera gratuita, como un regalo de Dios. Solo tenían que mirar, punto. Solo tenían que mirar a la serpiente de bronce y vivir como Dios había prometido. Y en cuarto lugar vemos su gracia abundante, porque esta gracia que Dios ofrece es para todos los pecadores. Pues la promesa
La promesa de Dios dada al pueblo a través de Moisés fue ¿cuál? Y cualquiera. Y cualquiera. Cualquiera que fuese mordido. Todo aquel que fuese mordido. Y vemos aquí que Dios no hizo acepción de personas al decir, bueno, estos mordidos sí van a sanar, pero estos mordidos no van a sanar. No. Cualquiera que fuese mordido. Cualquiera que fuese mordido. Vemos que esta promesa fue hecha por un Dios que no miente. Y fue hecha a todos los mordidos. Pero además de su gracia abundante para con todos, podemos observar en esta historia una serie de cosas que yo quisiera mencionar a ustedes. Y es que Dios ve el pecado de las personas. Y eso es muy importante. Cuando yo era niño me preguntaba por qué los moteles donde van los hombres y las mujeres a adulterar y a fornicar estaban en las afueras de la ciudad. Ahora ya no, ahora ya están en el centro de la ciudad. Nosotros vivimos por el sur y le decía a mi esposa, amor, estamos completos. Ya tenemos una colonia, tenemos un Larach, tenemos un Walmart, tenemos un PriceMart y tenemos aquí de todo, al grado que hasta un hotel tenemos en el centro. Ahí en el centro de la zona. Porque antes construían los moteles lejos. Una, para que las esposas no consiguieran un medio de transporte para irlos a buscar hasta allá. Pero dos, para esconderse. Esconderse de la sociedad. Como si con ello fuesen a esconderse de Dios. Oiga bien, Dios ve el pecado de las personas. Dios vio el pecado de estos israelitas y Dios ve el pecado de las personas hoy en día. Y si usted está cometiendo pecado, Dios le ve ahí en el mismo momento y en el mismo lugar donde usted ha estado cometiendo el pecado. Y por cierto, Dios no se agrada del pecado que usted está cometiendo, como no se agradó del pecado de aquellos israelitas que vagaban por el desierto. Pero también podemos ver aquí algo que es universal, que así como Dios ve el pecado y no se agrada de él, Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Se ha llegado a exaltar tanto el amor de Dios que, aunque es una realidad y gracias a su amor estamos hoy aquí, y no me cansaré de decirlo, pero se ha distorsionado el carácter de Dios, el cual es amor, pero también es santidad y también justicia. De modo que las personas han llegado a creer que no importa lo que hagan, siempre se van a ir al cielo, aunque no se arrepientan de sus pecados, ni confíen en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es amor, punto. Porque Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿sí o no? Dios es amor, pero también es santo y justo. Y por esa razón no va a dejar o a declarar o a tener por inocente al culpable. ¿Qué otra verdad universal podemos sacar de esta historia? Que Dios escucha las oraciones de sus siervos. Dios escucha las oraciones de sus siervos, de sus verdaderos siervos, cuando estos interceden ante Dios por los pecadores. También podemos ver lo que ya hemos estado viendo. Su gracia, su amor, su misericordia y su buena voluntad que lo llevan a no querer, no desear que ninguna de sus criaturas perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Y algo muy importante podemos ver aquí como una verdad universal, y es que Dios no actúa conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Y esto me preocupa porque hoy se le está enseñando a la gente, confiéselo y lo va a recibir. Usted nada más confiéselo, dígalo, declárelo, desátelo. Usted nada más haga esto y esto, aunque sea completamente contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Oiga bien, Dios no actúa conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Si bien vemos que Dios en su gran amor e infinita misericordia había provisto el medio para que todas las personas fuesen sanadas, Él es el que decidió cuál era el medio para ser sanados y no los israelitas, ¿sí o no?
Los israelitas suplicaron a Moisés que rogase a Dios que les quitase, que hiciese desaparecer las serpientes. Y yo creo que Dios con su gran poder hubiera podido hacer que estas serpientes, boom, desapareciesen de inmediato como ellos pedían. Sin embargo, Él proveyó otro medio muy diferente al que proponía el pueblo. Y de esta misma manera, yo quiero decirles que Dios ha provisto un camino hacia Él, de regreso hacia Él, y Dios ha provisto un medio para ser salvos. Y ese medio no es el que el ser humano quiere, sino el que Él considera que es el necesario, el mejor para nuestro bienestar, punto. El único. Dios no actúa conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Lejos de hacer desaparecer las serpientes, Él le dice a Moisés, ¿sabes qué? Haz una serpiente de bronce, colócala en un lugar alto, en un asta, de modo que al estar en un lugar alto fuese vista desde cualquier lugar del campamento, por muy alejado que éste estuviese, por todos aquellos israelitas que habían sido mordidos por las serpientes y que por cierto estaban más que seguros que morirían, porque no había ni remedio ni ser humano que pudiese hacer algo por ellos. Y no solo eso, Dios en su soberanía, Él decide no solamente cuál va a ser el medio de sanidad, sino que los seres humanos mordidos o las personas mordidas por las serpientes venenosas debían mirar con fe. Con fe en la serpiente, no, con fe en Dios. Confiando en que Dios cumpliría su palabra dada a Moisés, que cualquiera que fuese mordido y mirara a la serpiente, viviría. Vemos cómo el pueblo oró, quítanos las serpientes, pero el método de Dios fue vencer el aguijón de la muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Dios dijo, no los voy a quitar, ustedes miren y vivan. Esa fue la respuesta de Dios. Por cierto, otra verdad universal que podemos aprender de esta historia es que Dios cumple sus promesas, siempre las cumple. Sean promesas para bendición o sean promesas para castigo, siempre las va a cumplir. Quizás no te bendiga mañana como tú quieres, o no te bendijo ayer como tú querías, pero te va a bendecir a su tiempo. Y su tiempo es el mejor tiempo. Pero también si Dios ha dicho, te voy a castigar por tus pecados, por cuanto tú no has obedecido a mi palabra y por cuanto tú has menospreciado mi evangelio y has menospreciado mi Salvador, te va a castigar. Quizás no mañana, quizás no en un año, porque Dios no está urgido, pero va a pasar la factura. Él no está urgido por pasar la factura, pero la va a pasar. Cuidado, no te confíes. Dios siempre cumple sus promesas, ya sea de bendición o de maldición. En esta historia vemos cómo Él dijo que todos aquellos a quienes las serpientes venenosas mordiesen sanarían, ¿sí o no? Sí que si miraban a la serpiente de bronce, aunque estuviese ya la persona al borde de la muerte, aunque con las únicas fuerzas que le quedasen mirase la serpiente de bronce, confiando en la promesa de Dios, dice que iban a vivir. Y aquí Dios nos dice que vivieron, así sucedió. Amén. Vemos que Dios no solo no actúa conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Vemos que Dios siempre cumple sus promesas, pero también vemos que los medios que Dios provee son efectivos. Quizás tú no los entiendas, pero son efectivos. Quizás no los entiendas en ese momento, pero son efectivos. Así de sencillo. El medio que Dios proveyó para el pueblo de Israel, que había sido mordido por las serpientes, fue efectivo. ¿Por qué? Porque la sanidad fue total e inmediata. Ya leíamos en el verso 9, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y esta persona miraba a la serpiente de bronce, ¿qué dice? Vivía. O sea, el método fue efectivo, y para el medio que Dios ha establecido para nuestra salvación, también es igual de efectivo. Como fue efectivo el medio para la sanidad de estos israelitas, también es efectivo el medio para nuestra salvación. Y eso quiero que nos quede claros. ¿Para qué? Para que aumente nuestra fe. En especial la fe de aquellos que están arrepentidos y que necesitan creer en Jesús para ser salvos. Porque como diremos después, el arrepentimiento no salva a nadie. Es la fe en Jesús la que salva, la que lava y limpia de todos los pecados. Aunque Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, deben también de creer. Arrepentimiento sin fe es igual a condenación.
Fe sin arrepentimiento es igual a condenación. Es arrepiéntete y cree, dice Jesús. El método es efectivo. Querida persona que estás arrepentida, el método es efectivo. El medio es efectivo. La persona es efectiva. Yo quiero decirte otra verdad universal que podemos extraer de esta historia. Es que así como el milagro de la sanidad de estos israelitas mordidos era completo, total e inmediato, y no poco a poco o un proceso, de la misma manera sucede con nuestra salvación. Nuestra salvación es un milagro que ocurre cuando todo pecador con un corazón contrito y humillado mira a Cristo. Mira a Cristo y cree en Él como su único, necesario y suficiente Salvador y Señor. Cristo en su muerte y resurrección no nos salva poco a poco. Él salva de manera inmediata, instantánea y de manera completa. Por tanto, yo creo, y espero que ustedes también crean, que no debemos tener la más mínima duda. No debemos tener la más mínima duda con respecto a la buena voluntad de Dios, con respecto a sus promesas y con respecto al camino y al medio que Dios ya proveyó para nuestra salvación. Es más, yo considero que sería una de las más graves ofensas a Dios. Todas son graves. Todas las ofensas son graves. No hay pecado grande y pecado pequeño. Todas las ofensas son graves. No hay pecado mortal y pecado venial. Todos son graves. Dirá alguno por ahí que hay pecado de muerte, por el cual pido que no se ore, dice ahí, ciertamente, pero todos los pecados son graves ante los ojos de Dios. Pero creo que sería una grave ofensa, una muy grave ofensa a Dios, el que nosotros dudásemos de Él, ¿sí o no? Y no solo dudásemos de Él, dudásemos del camino, el medio o la persona que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro único y necesario y suficiente Salvador. Lo otro que tenemos que ver aquí como verdad universal es que Dios cumple sus promesas, lo dijimos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Con este predicador de ustedes sí, todo iba bien, dicen. Pero siempre hay un pero. Pero, aunque Dios es fiel, el medio era efectivo, Dios siempre cumple sus promesas. Los que habían sido mordidos por las serpientes tenían que hacer solo una cosa. ¿Cuál era? Mirar, punto. Mirar a la serpiente poniendo su fe en Dios, que había prometido que si hacían eso sanarían. O sea, Dios en su gracia y amor, aquí vemos que Dios en su gracia y amor ya había provisto el medio para que pudieran vivir. Y Dios en su soberanía ya había detectado que sería una serpiente de bronce levantada en un asta, a la cual tendrían que mirar todos aquellos que estaban condenados a esa muerte segura al ser mordido por estas serpientes venenosas. Y aunque el medio ya estaba provisto, todos los que habían sido mordidos, como ya dijimos, tenían que hacer su parte. ¿Cuál? Dice, mirar a la serpiente de bronce. Punto. Mirar a la serpiente de bronce levantada en un asta con fe y sumisión a Dios. La Mishnah de los judíos dice: ¿tenía pues la serpiente de bronce el poder de matar o de dar vida? No, sino que estas personas eran curados si al mirar hacia arriba a la serpiente elevaban sumisos su corazón a su Padre Celestial. Si al mirar hacia arriba a la serpiente elevaban sumisos sus corazones a su Padre Celestial. En cambio, morían si rehusaban hacerlo. Ahora bien, la pregunta es,
¿Por qué el Señor Jesús dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? La respuesta la encontramos ahí mismo, San Juan, en el capítulo 3, 15, 16 y 17, se los leo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que, mas tenga vida eterna. ¿Por qué razón? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Y así es que, así como Moisés levantó la serpiente sobre el asta para que todos los que la vieran pudieran preservar su vida física, de la misma manera, todos los que fijen su mirada en Cristo, quien fue levantado en la cruz, vivirán tanto espiritual como eternamente. Y es que, amados y amadas, hay muchísimas similitudes, además de que hay muchas verdades universales que podemos extraer de esta historia de Números, de los israelitas mordidos por las serpientes en el desierto. Hay muchas similitudes entre el pueblo de Israel que pecó contra Dios en el desierto y los pecadores hoy. Y yo deseo que veamos, para ir acercándonos al final, yo deseo que veamos algunas de estas similitudes para que podamos aplicar esta verdad de cómo Jesucristo es todo lo que un pecador, sobre todo si está arrepentido, necesita para ser salvo. ¿Y cuáles son estas similitudes? Que tanto los israelitas mordidos por las serpientes como los pecadores arrepentidos hoy, y en especial los pecadores arrepentidos que hoy están aquí escuchando esta palabra de Dios, tienen en común que creen que Dios existe, ¿sí o no? Pero también tienen en común que han escuchado la voz de Dios, han escuchado sus mandamientos. ¿Para qué? Para que pudiesen ponerlos por obra y así honrar y glorificar a Dios, pero también para su bienestar personal y de sus familias. También tienen en común ambas personas de ambos grupos que han visto el gran amor y la infinita misericordia de Dios en sus vidas. Pero tristemente, ambos grupos de personas, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y aún habiendo experimentado el gran amor de Dios cada día, en cada momento, lugar y circunstancia, han pecado contra Dios. Qué triste, pero es una realidad. Han pecado contra Dios. ¿Están arrepentidos? Sí, pero eso no quita el hecho de que pecaron contra Dios, ¿sí o no? Conociendo su voluntad, conociendo su amor, conociendo su compasión, su misericordia. Han pecado contra Dios. ¿Cómo? Al rebelarse contra Él, al vivir egoístamente, al ser ingratos y soberbios, al grado que se han levantado contra Dios diciéndole: Dios, yo no te voy a obedecer. No, Dios, yo no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la mía. Sí sé lo que dices. Sí, sé lo que dices en tu palabra. Sé cuál es tu voluntad en tu palabra. Sí la sé, la conozco. Pero no la voy a hacer. No la voy a hacer. Se necesita mucha soberbia, mucho orgullo, ser muy rebelde como aquel pueblo. Pero así es lo mismo. Y a esto agrégale que tal como aquel pueblo, igualmente se han vivido quejando contra Dios cuando no han entendido para qué Dios ha permitido ciertas cosas en sus vidas que no han sido agradables a su carne y se han quejado. ¿Qué más o qué otra similitud hay entre ambos grupos? El que así como Dios castigó el pecado de los israelitas de aquel entonces, yo quiero decirle algo, y esto es que Dios va a castigarle a usted por los pecados cometidos, aunque esté arrepentido. Porque repito, el arrepentimiento no salva. Te prepara para venir al Salvador, pero no te salva. Y así como Dios castigó el pecado de los israelitas de aquel entonces, así va Dios castigarle a usted por sus pecados cometidos.
aunque usted esté arrepentido. Y que de la misma manera como el veneno de la serpiente los llevaba a una muerte segura, yo quiero asegurarle de parte de Dios, porque está escrito en su palabra, que ningún ser humano que haya pecado contra Dios se va a librar de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Óigalo bien. Así como el veneno de las serpientes producía una muerte segura en estas personas, el practicar uno o más pecados le ha llevado a usted ya a una muerte espiritual. Aunque hoy esté arrepentido, aunque hoy esté arrepentida. Y así como ningún ser humano podía hacer algo para salvar la vida de aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, de igual manera ningún ser humano o religión o bien obras que usted haya hecho o el mismo arrepentimiento puede salvarle ¿de qué? De su muerte espiritual y luego muerte eterna en el infierno si muere en ese estado de práctica de pecado. Pero como Dios escuchó a aquellos pecadores necesitados y desesperados que confesaron su pecado y rogaron que Dios tuviese misericordia de ellos, conscientes de que su muerte podía ser en cualquier momento, así Dios, óigalo bien, así Dios está dispuesto a escuchar a todo aquel pecador arrepentido. Dios está dispuesto a escuchar a toda pecadora arrepentida. ¿Arrepentida de qué? De haber pecado contra Dios y su prójimo a lo largo de toda una vida de egoísmo, a lo largo de toda una vida de práctica de diferentes pecados, de rebeldía y de ingratitud. Siempre y cuando vengan rendidos ante Él, reconociendo su necesidad, dispuestos a confesar con honestidad sus pecados y suplicándole que tenga misericordia de ellos. Y de la misma forma, como Dios proveyó un medio para sanar a los israelitas, como fue aquella serpiente de bronce, así también Dios ha provisto para la salvación de todo pecador, en especial de todo pecador arrepentido, un Salvador que es Cristo el Señor, quien siendo Dios vivo y verdadero, se hizo también un verdadero hombre para salvar a todos los pecadores, dejando el cielo, dejando la gloria y dejando el cielo, imagínense, y dejando la gloria, vino a esta tierra y predicó las buenas nuevas de salvación. Pero no solo predicó las buenas de salvación, Él vino a ser el Cordero de Dios que quitaría y que quitó el pecado del mundo. Y esto lo hizo ¿de qué manera? Al morir en nuestro lugar. Al morir por nosotros, en nuestro lugar, pero también resucitando para nuestra justificación, para que Dios me declarara y les declarara justos, inocentes, absueltos de todo pecado, libres de toda culpa y de la condenación eterna. ¿Y qué similitud hay también entre ambos grupos? Que así como solo había un medio para ser sanados, solo hay un medio para ser salvados. ¿Y este es cuál? Creer, confiar, poner nuestra fe en ese precioso y bendito Salvador, Jesucristo. Y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué insiste tanto en eso de que solo hay un Salvador y un medio que Dios ha establecido para que todo pecador arrepentido pueda ser salvo? ¿Por qué? Porque muchas personas están creyendo hoy en día que pueden ser salvos solamente por el hecho de pertenecer a X o Y religión. Punto. Tú les predicas el evangelio y te dicen, no, yo voy para el cielo. ¿Por qué? Porque soy de tal religión o de tal denominación.
Muchas personas creen que no solo por pertenecer a X o Y religión o organización religiosa humana se van al cielo, sino que creen que se van al cielo porque además de pertenecer a esa organización religiosa humana, han cumplido con todos los sacramentos establecidos por esa organización religiosa, o bien por el hecho de repetir una oración del penitente o la oración de aceptar a Cristo, como quiera llamarle, pero sin convicción de pecado de parte de Dios. Pero sin un verdadero arrepentimiento y sin ejercer una fe bíblica para salvación en el Señor Jesucristo. Es más, hoy está muy de moda creer que son salvos porque han experimentado algunas cosas como sentir calor en todo el cuerpo. Gente que te dice, bueno, ¿y usted por qué cree que es salva? Porque un día yo le estaba diciendo al Señor, Señor, perdóname de mis pecados, sin convicción de pecado, sin arrepentimiento. Y dicen, de repente sentí un calor que recorrió todo mi cuerpo. No voy a hacer la menopausia, lo digo con respeto. No voy a hacer que te quería dar un dengue, y lo digo con respeto, pero es cierto, no podemos basar nuestra salvación en algo que experimentamos como un calor que recorre todo nuestro cuerpo, o porque te caíste, porque alguien vino, te empujó a la frente y te caíste, ya te levantaste salvo, nueva criatura, y sigues viviendo igual como el mismo diablo. No, cuidado. Es vida eterna la que está en juego. Vida eterna en el cielo o vida eterna en el infierno o el lugar de tormento, como le quieras llamar. Cuidado, cuidado, no te engañes, o que no te engañen también. Algunas personas creen que son salvos porque han visto visiones o revelaciones, y por cierto, esas revelaciones para nada coinciden con lo que Dios manifiesta en su santa palabra, la Biblia. Hay personas que hasta llegan a creer que son salvos porque experimentaron un quebranto. Gentes que los llaman a pasar al frente y con un corazón contrito, ¿verdad? Quizás porque a través de la música instrumental y un canto ahí, ¿verdad? Suave, ha movido sus emociones y se quebrantan y lloran. Y se levantan liberados completamente de su carga emocional porque lloraron media hora. Pero no se levantan libres de su carga de pecado. Se levantan liberados de su carga emocional porque lloraron media hora, que es igual a llorar media hora en el diván del psiquiatra, pero se levantan todavía con su costal de pecados y salen por la puerta con su costal de pecados, tan condenados como entraron. Yo aquí deseo detenerme un poco ya para terminar. ¿Por qué? Porque he conocido personas que ya han reconocido sus pecados contra Dios y su prójimo, que ya han reconocido con humildad y con honestidad que la raíz de todos estos pecados han sido su egoísmo, su ingratitud y su rebeldía para con Dios. Personas que se reconocen culpables de haber pecado contra Dios y que reconocen que por ello son merecedores del castigo de Dios. Y personas que con vergüenza y pesar ya no desean seguir pecando y ofendiendo a Dios y a su prójimo. Pero son personas que si tú les preguntas, oiga, y si hoy este edificio se cayese porque ocurrió un terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter y usted se muriera, ¿a dónde iría? Ah, caray. Sí, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? No, pues no sé. Y da compasión verlos. O sea, cómo reconocen que han pecado, reconocen cuáles son sus pecados, reconocen que han pecado contra Dios y su prójimo. Hay pesar en ellos, hay vergüenza, ya no quieren seguir haciéndolo. Pero les dices, oiga, y si este edificio se cae, y si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabe? Solo hay dos lugares. Son personas que aún con todo esto permanecen en estado de condenación por cuanto no han creído que Dios en su infinita misericordia y su gran amor los ha perdonado. ¿Y por qué no han podido creer? Me dice, pastor, es que yo le pido perdón a Dios una y otra vez, cada día, en la mañana, en la noche. Mire, yo le pido perdón a Dios y yo quiero apartarme de esta vida. Le digo, ¿y por qué no cree? ¿Por qué no cree que Dios ya le perdonó? ¿Por qué no puede creer que en ese mismo instante en que usted le pidió perdón a Dios,
confiando en que Jesús, al morir en esa cruz, murió por usted en su lugar para recibir el castigo que usted debía recibir, para pagar esa deuda que usted tiene con Dios por haber violado su ley a través de haber pecado tantas veces, deuda que usted no podía pagar. ¿Por qué no puede creerle a Dios? ¿Por qué no puede creerle a Dios? Le cree al doctor, le cree al de la farmacia, le cree al marido. ¿Por qué no puede creerle a Dios? Una de las razones es porque piensan, por todo lo que quizás han oído o visto, que es necesario experimentar una serie de sentimientos y emociones antes de ser salvos. Quizás son personas cuyo trasfondo religioso ha sido de oír mucho testimonio, unos testimonios que te dicen: y es que yo sentí una espada que se me clavó en mi corazón y mire, literalmente yo miraba como sangre salía de mi corazón y tuve un dolor. Mire, a mí me operaron de apéndice, de cálculo en los riñones, pero ese dolor era increíble y yo me quebranté y me tiré en el suelo y me revolcaba y gemí. Y la persona dice: uy, Dios mío, pero yo no he sentido eso. Sí he sentido pesar, mucho pesar. He sentido dolor, mucho dolor. He sentido vergüenza. No, pero eso yo no lo he sentido. No, pues yo creo que si el apóstol Pablo, camino a Damasco, ¿verdad?, hubiera visto a esa persona o hubiera oído a esa persona, pues yo creo que el apóstol Pablo también entonces hubiera dudado de su perdón, porque hubiera dicho: ah, caray, cuando yo me caí ante la presencia del Cristo glorificado, no, yo no sentí eso. El problema es que luego ves en sus casas la vida de esos que dan ese testimonio y los ves que, híjole, se le quitó el dolor, pero siguen produciendo dolor a otros. Hay que ver cómo viven, en sus enojos, en sus pleitos, en sus celos, en sus envidias, en sus enemistades, en su lujuria, en su lascivia, en sus mentiras. Ah, pero viera qué dolor sintieron. No sé si me explico. Entonces la gente que dice: pero mire, yo no puedo creer. ¿Por qué no le puede creer a Dios, caray? Oiga, ¿qué ha hecho Dios para mentirle a usted? ¿En qué le ha mentido Dios? ¿O qué ha hecho Dios para que usted no cree en Él? No, nada. Dios solo ha sido bueno conmigo y misericordioso. Mire cómo me ha pagado con bien a pesar de mis maldades. ¿Por qué no puede usted creer que en el mero momento en que usted le dice a Dios: perdóname, Señor, con un corazón contrito y humillado, Dios le perdona? Ah, es que yo no he experimentado eso. ¿Qué experimentó Juan Pérez? ¿O qué experimentó Rosita Alvírez? ¿Sí me entiende? ¿Y qué experimentó Rosita Alvírez? Dice que estando ahí en quebranto, mire, en visión el Señor la llevó hasta el tercer cielo y vio a Dios cara a cara y le dijo a Dios el Padre: si soy perdonada, tú pronuncia las palabras de perdón. Y mire, yo vi a Dios el Padre ahí sentado en su trono alto y sublime, y Dios me dijo con una voz así: has sido perdonada. Cuando Dios dice en su palabra que a Dios nadie lo ha visto. Y luego la persona volvió a la tierra y da su testimonio y la gente dice: mire, la verdad es que yo no tengo problema para creer. Oiga, pero es que ¿qué está esperando entonces? Que Dios me lleve al tercer cielo. Que Dios me lleve al tercer cielo. Y entonces voy a preguntarle a Dios ahí: Señor, por favor dime, te lo suplico, no he sido perdonado o perdonada. Y Dios pronunciará en su trono alto y sublime las mismas palabras que le pronunció a Rosita Alvírez. Y ahí entonces creeré. Hay personas que creen que realmente su angustia debe ser tal que su sudor debe ser como grandes gotas de sangre antes de poder creer que Dios ya les ha perdonado. De modo que aunque realmente han experimentado un dolor y un quebranto y un pesar, cuando comparan su quebranto, su pesar, su tristeza o su dolor, como le quieras llamar, o su vergüenza por haber pecado contra Dios, nunca llega al estándar que ellos mismos se han creado, porque son ellos mismos los que se lo han creado, no Dios. Ciertamente yo creo que existe, o que la persona que se arrepiente experimenta este tipo de sentimientos o de emociones que producen estos sentimientos. Es más, creo que existe una relación proporcional entre el grado de convencimiento de pecado contra Dios y nuestro prójimo que Dios produce en la persona por medio de su Espíritu Santo y el grado de pesar, el grado de dolor, el grado de tristeza o vergüenza por haber pecado.
De modo que a mayor convicción de pecado por el Santo Espíritu de Dios, mayor dolor o tristeza o vergüenza hay por haber pecado. Pero yo quiero decirte algo. La medida de tu dolor, la medida de tu tristeza o pesar o vergüenza no es indicativo de que ahora sí, pastor, ya puedo creer. Hoy sí, pastor. Mire, tuve un quebranto tal anoche que, mire, hoy sí ya le puedo decir que Dios ya me perdonó de todos mis pecados. Es la mirada puesta en Jesús ahí, clavado en esa cruz, muriendo por ti, muriendo en tu lugar. Y es el que tú creas que al hacer esto Él estaba muriendo por ti, ocupando tu lugar, haciendo que la ley se cumpliese, que el castigo de la ley se cumpliese en Él, por tú y yo haber pecado contra Dios. Eso es lo que te tiene que dar la seguridad, es creer en eso, en que Jesús ya lo hizo todo, en que solo tenemos que poner los ojos en Él, como los israelitas tenían que poner los ojos en la serpiente de bronce y punto. Es confiar que la obra ya está hecha, que Dios ya lo hizo todo y lo hizo todo perfecto y lo hizo todo completo para darnos una salvación inmediata y una salvación completa. Una salvación de todos nuestros pecados que habíamos cometido contra Él y nuestro prójimo. Yo creo que todo pecador arrepentido, y lo repito, experimenta cierto grado de estos sentimientos que he descrito. Pero no quiero que olvides, o no quiero que olvidemos, que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Es un cambio de manera de pensar de ti mismo o de ti misma. Es un cambio de manera de pensar de cómo ves tu vida de maldad y de pecado. Ya no llamando a lo malo bueno ni a lo bueno malo, sino llamando a las cosas como Dios les llama y viendo las cosas como Dios las ve. Pero también es un cambio de manera de pensar con respecto a Dios. Sí, es amor, pero es santo, 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 y es justo. Y también es fuego consumidor. Y esto te va a llevar a disponer tu corazón para apartarte de ese camino de maldad en que has vivido. Ese camino de maldad que has vivido de manera consciente, de manera egoísta, de manera voluntaria. Y obviamente que eso se hace con la ayuda de Dios. Y por la intención correcta. ¿Cuál es esta? Amor y gratitud a Dios. Y no solo te va a llevar a desear en tu corazón apartarte de esa vida de maldad, de esa vida de pecado, sino también te va a impulsar a venir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. Y a veces repito esta estrofa de este himno porque es la realidad. El arrepentimiento es consciente de lo que somos y de lo que hemos hecho a Dios y a nuestro prójimo. Con mucho dolor o con poco dolor decimos: se acabó, punto. Esto se acabó. Esta vida de maldad, de egoísmo, esta vida perversa no puede seguir. Esta vida de rebeldía e ingratitud para con Dios no puede seguir. Esta vida en la cual he vivido solo pensando en mí mismo, no en Dios y ni en mi prójimo, no puede seguir. Basta, se acabó. Y inmediatamente te volteas a Dios y le dices: Dios, esto es lo que soy y es lo que he hecho contra ti y mi prójimo. Te lo confieso y te ruego, te suplico que me perdones por lo que Cristo ya hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar por mí. Por mí, un pecador, una pecadora que no merecía nada más que la condenación eterna. Pero Cristo ya hizo todo para que al creer yo en ese sacrificio y en ese bendito y precioso Salvador, y que Él ya recibió el castigo que yo debía recibir y Él ya pagó mi deuda que no podía pagar, pueda venir a ti y te diga: Señor, ahora sí, no por lo que sienta, no por lo que vea, sino por la confianza en ti y en lo que Cristo ya hizo. Punto. Amén. Y es que en esto de la necesidad de experimentar emociones y sentimientos, luego las personas se van a los lados opuestos.
Unos, si no experimentan tal quebranto como es descrito, entonces Dios no los ha perdonado. Olvídense de la fe en Jesús. No, hay que experimentar ese quebranto y nunca es suficiente, según el estándar de ellos, porque Dios no dice. Dice que en Hechos 2 dice que aquellos judíos, dice, o sea, se quebrantaron. Estaban compungidos de corazón. Pero no dice qué manifestaciones externas tenían a causa de su corazón compungido, contrito y humillado, quebrantado. Amén. Luego otros se van al otro extremo. Pastor, es que yo no siento ese gozo y esa paz de Dios en mi vida. Por ahí se acuerda de aquel corito que dice: ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y dice: no, ese gozo yo no lo siento. Y se acuerdan de ese canto y dicen: no, ese gozo no, yo no lo tengo. Entonces ellos creen que deben de sentir tal gozo y tal paz en sus vidas para entonces después creer que Dios les ha perdonado al fin. No es así. Ellos dicen: si siento gozo y paz, es porque Dios ya me perdonó. Y centran toda su atención en emociones, sentimientos, gozo y paz, y no en el amor y la fidelidad de Dios y en el sacrificio de Jesucristo. Amados, no esperen experimentar gozo y paz antes de ser perdonados. El gozo y la paz vienen con el perdón. El gozo y la paz son frutos del perdón. Así que no estés esperando: a ver si ya, ahora sí, ahora tengo este problema, tengo gozo, tengo paz, fui perdonado. No tengo gozo, no tengo paz, no fui perdonado. ¿Qué decía el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, ahí no le vemos mucho gozo ni mucha paz. Entonces, ¿quién no fue perdonado el salmista? ¿No era de Dios el salmista? Claro que era de Dios. Claro que obviamente tenía que haber sido perdonado. Pero hay momentos en la vida en que viene un problema y viene la tentación a angustiarte. Corres a Dios, le suplicas a Dios y viene gozo y paz. Para correr a tu padre como hijo o como hija, tienes que ser hijo o hija para experimentar esa paz y para experimentar ese gozo. O sea, no pongamos el gozo y la paz antes de la fe, es lo que quiero decir. Primero tienes que creer, y luego que creas vas a ir a Dios, tu Padre, y le vas a suplicar que te auxilie en ese momento de prueba, de tribulación, de tentación, y Él te va a dar por medio de su Santo Espíritu gozo y paz. ¿Sí o no? Pero no estés esperando sentir para después creer. No, cree primero y después experimentarás gozo y paz. Y por último, otras personas dicen: pastor, es que lo que a mí me impide creer en Jesús y lo que me impide creer en que Dios me ha perdonado es que primero necesito experimentar el poder para vencer la tentación y el pecado, y caigo. Mire, el pecador arrepentido, por más que no quiera seguir pecando, va a pecar. ¿Por qué razón? Porque el poder Dios lo da por medio del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo viene a la vida de la persona cuando ha sido ¿qué? Perdonada. ¿Sí o no? O sea, no esperes tener poder para creer que Dios te perdonó cuando es lo contrario. Cree que Dios te perdonó porque no es hombre para que mienta, y después que creas que Dios te perdonó por su pura misericordia, por su infinito amor y su gracia, entonces recibirás poder cuando recibáis al Espíritu Santo. No sé si me explico. Así de sencillo. ¿Quieres gozo y paz? Cree, la vas a recibir. ¿Quieres poder para vencer la tentación y el pecado? Cree primero en Dios. Créele a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Y usted le cree a Dios, y usted le cree a Dios, y usted le cree a Dios. Bueno, pues si le cree a Dios, ¿por qué no le cree que si usted viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él le va a perdonar? ¿Por qué? Porque no le cree.
Porque no es como uno de estos israelitas que le creyeron a Dios que si miraban a la serpiente de bronce, solo con verla iban a ser sanados y sanaron. Y bueno, partiendo de ese ejemplo y de muchos otros, ¿por qué hoy usted no decide creerle a Dios? Antes de poner su mirada en las emociones y sentimientos, y antes de poner su mirada en las visiones y las revelaciones para poder creer, o antes de poner su mirada en el gozo y la paz. Cuando el gozo y la paz, como dijimos, vienen después del perdón, vienen después de creer. El poder viene después de creer. Es al revés. Debemos creer que así como la serpiente fue levantada en un asta, Jesucristo fue levantado en la cruz. Pero no solo fue levantado en una cruz, también al tercer día se nos dice que debemos creer en que fue levantado de la muerte, que venció con poder la muerte y fue levantado de la muerte, pero también que fue levantado y llevado a la gloria para ser salvos. Y debes, como Carlos Spurgeon a la edad de 15 años, quedarte mirando a Jesús con los ojos de la fe, hasta que llegues a creer que fue por ti que Él murió en esa cruz. Y que, por cierto, si no hubiese existido nadie en esta tierra más que tú, y hubieses pecado contra Dios y hubieses necesitado un Salvador, de la misma manera que Jesús vino a morir por la humanidad, hubiera venido a morir, hubiera dejado el cielo y la gloria para venir a morir solo por ti, si fueras la única persona en esta tierra que necesitara un Salvador. Para lavarte y limpiarte de todos tus pecados, si tan solo le mirases a Él con los ojos de la fe y creyeses que todo lo que hizo al morir, al resucitar, fue en tu lugar para que pudieses venir a Dios para ser perdonado, para ser perdonada. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios a ti, querido pecador arrepentido, querida pecadora arrepentida y querido pecador en general, que hoy estás aquí, que nos dice que ha dado a su Hijo. Ha dado, es decir, lo entregó de manera voluntaria, sin que tú lo merecieras. Por cierto, sin que yo lo mereciera también. Y lo hizo por su gran amor por ti, para que pudieses creer. Para que pudieses creer. Y ahora sí finalizo con las palabras del Señor en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Fue con este propósito, el que tú fueras salvo, el que tú fueras salva, el que yo fuera salvo, el que todos aquí fuéramos salvos, que Jesús fue levantado en esa cruz, levantado de su tumba y luego levantado a la gloria para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos ser salvos, para que pudieses ser salvo, salva si aún no lo eres. Solo que debes mirarle a Él y no a ti mismo o a ti misma. Debes mirarle a Él y no a las emociones, a las visiones, a las revelaciones, o de si tienes paz y gozo o no, si tienes poder o no. Debes de mirarlo a Él. Debes de mirarte a ti, tu vida de pecado, y debes de mirarle a Él, el puro y santo, muriendo en esa cruz por ti, para que tus pecados puedan ser lavados y limpiados, porque Él ya recibió el castigo que tú debías recibir y Él ya ha pagado la deuda que debías tú pagar y no podías, solo tienes ahora que mirarlo y creer. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por decirnos hoy que tú ya lo hiciste todo, Señor. Gracias por recordarnos hoy que tú ya lo hiciste todo y que todo lo que tenemos que hacer es mirar. Es mirar no a una serpiente de bronce que después tuvo que ser destruida porque los israelitas llegaron a idolatrarla, Señor.
Es mirar a Jesús, el Rey de Gloria, que siendo hombre por amor a nosotros, murió por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, a través de lavarnos y limpiarnos con su sangre preciosa. Señor, si acaso aquí hay un pecador, Señor, que no ha podido creer en ti, aunque no hay razón para no hacerlo, porque tú no le has dado razones a nadie para que duden de ti, que hoy pueda quitar, Señor, hoy pueda quitar todos esos estorbos que se ha puesto él mismo o ella misma, que le impiden, por cierto, ver a Cristo en la cruz clavado, muriendo por él y por ella, para que todas estas personas, especialmente los que ya están arrepentidos de corazón, puedan creer y puedan ser salvos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro precioso y bendito Salvador. Amén.